quien les habla, José Forti, tatuador de los Teques, Venezuela. Hoy traemos la primera clase de tatuaje. Aquí en esta clase estaré explicando los implementos a usar y el primer tatuaje en una fruta. Así que no te lo pierdas, acompáñame en todo el video y pendiente porque estaré poniendo todos los videos proceso. Hoy vamos a hacer pura línea. Le voy a explicar el montaje de una máquina, la aguja que voy a usar, la punta que voy a usar y el proceso. Ya la transferencia ya la saben cómo es. Eso lo explico en un video anterior, yo les dejo el link aquí abajo. Y demás, bueno, arranquemos. Ya sabes, suscríbete, dale me gusta, comparte y toca la campanita para que te lleguen mis nuevos videos. Pendiente ahí pues, vamos para allá. Bueno, y para empezar, antes de montar la mesa, vamos a transferir el diseño. Y para eso necesitamos un papel etnográfico. Entonces vamos a calcar sobre papel, como lo tengo en el video anterior, en unos videos anteriores atrás. De todas maneras, yo les voy a dejar el link abajo para que lo vean otra vez y sepan cómo hacer la transferencia. Y bueno, aquí vamos, poco a poco. Paso 1. ¿Sí? Bueno, y aquí previamente ya tengo la plantilla hecha. Ya la vamos a transferir, pero primero vamos a arreglar la mesa. Paso 1. Usar el film. Cubrimos con un poco de agua. Esta agua tiene Herdex. Ahora vamos a elegir la máquina para hacer el montaje. En este caso voy a usar la de línea. También podría usar la rotativa, pero no, en este caso vamos a usar nada más la de línea. Una punta de 7 y buscamos una aguja para la punta de 7. Aquí está la aguja para la punta de 7. 7RL. Una liga nueva y hacemos el montaje pero con guantes. Y aquí hacemos el montaje de los guantes, ¿verdad? Estos son guantes de nitrilo, son más resistentes que los normales, ¿verdad? Para los tatuajes que son tan largos es ideal, o sea, más de 2 horas mejor los de nitrilo, vale la pena hacer el gasto. Entonces, paso 1. Siempre hay que forrarlo. En esta vez no lo voy a forrar, está esterilizado, no lo voy a forrar porque no voy a hacer ningún tatuaje a ninguna persona. Pero en todos mis videos pueden ver que yo lo forro. De la punta de 7, ahí lo pueden ver. Una punta esterilizada. Y hacemos el montaje. Apretamos suavemente. Listo. Ahora sacamos la aguja 7RL. Aquí lo dice, 7RL. Tiene que ser igual a la punta. Y vamos a dar un pequeño doblez aquí para que la punta agarre hacia el filo del tic. Esta punta se llama tic. Y metemos la aguja. Simplemente dejamos caer y listo, ahí está. Agarramos la máquina, montamos y metemos la goma. Es importante que la aguja siempre hacia este lado, ¿lo ven? Hacia las bobinas o al corte. Y bajamos un poquito ahí y hacemos el montaje de la liga. Esta liga evita que la aguja vibre para todos lados. Lo puede colocar así, o si tiene mucha presión en la máquina y ve que la aguja no rueda, así. Esta sería la indicada, porque ve, ahí está en el medio la aguja prácticamente. Esta sería la indicada
Lo que pasa es que las ligas que tengo son un pelito más grandes. Pero esta es la función. Con el cable, con un protector esterilizado. Porque el cable, esto es importante. Vamos a pararnos aquí un momentico. Este protector evita que se contamine el cliente. Porque si no usáramos el protector, el cable siempre pasaría por encima del cliente. Tú lo limpias, le echas alcohol, pero no vas a quitar cualquier enfermedad que sea resistente, bacterias. En cambio así no hay ningún problema. Terminaste de usar, sacaste el forro, lo botaste y listo. Por eso yo les aconsejo siempre usar el protector de cable. Ahí está. Está golpeando 2 milímetros. No sé si lo ven ahí. Se debe ver. Bueno, ya tenemos la máquina montada. Ahora agarramos, botamos la basura, la papelera previamente ya echada puesta la bolsa. Destapamos la vaselina. Esto es petrolato puro. Se compra en farmacia. No en tiendas de belleza ni no, en farmacia. Un bajalengua se compra en farmacia. Vienen bastante adecuados para la situación. Se destapa antes de hacer nada. Sacas la cantidad, esta vez es poquito. Pones la paleta. Tapas. Y retiras de la mesa la vaselina. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a tatuar la sangre, esto, lo otro, la tinta, le cae y la puede contaminar. Entonces esto se hace mucho antes. Retiramos la vaselina. Con la vaselina agarramos un poquito. Ponemos aquí un poco, Este es el pote que se usa para echar tinta. El envase. Yo uso Dynamic. Es una tinta muy buena. Aquí tengo otra que está destapada. Todo esto tiene que ser previo. Ay, boté. Listo. Igual, retiramos hacia un lado. Paso con agua mineral o destilada. En este caso es agua mineral, porque no voy a tatuar, entonces no. Esta la uso para reducir la tinta, para hacer sombra. Y vamos a usar de fruta un cambur. Entonces ponemos los toallines. Con una tijera cortamos esta vez estoy usando la tijera de mi hija bella, hermosa, la amo. Es mi asistente, igual que mi hijo Juan, y lo dividimos porque no vamos a gastar todo el toallín. Entonces ahora agarramos la fruta, vamos a suponer que es la piel, le echamos antibacterial. Son los pasos. Le echamos alcohol antibacterial. Este es antibacterial. Limpiamos bien hasta que quede sequito. Y aquí tenemos la fruta. Colocamos el líquido. O, en mi caso, yo uso este desodorante. Transfiere muy bien. No sé cuántas veces se lo he dicho, pero hace unas grandes transferencias. Y colocamos.
Este solo vamos a hacer una letra, pero vamos a colocar a las dos. Damos unos segundos, tampoco es mucho, tampoco es que vas a esperar un minuto. Unos segundos y ya tuvo que haber transferido. ¿Ves? ¿Ves? Nítido, perfecto. De hecho, ojo, también se puede hacer en un foami. El que quiera practicar en un foami también se puede hacer en un foami. Hacemos un foami, lo pegamos igual. Ejercemos la pequeña presión como les he enseñado y ya debería estar transferido, o seguro se ligó. ¿Ves? Ahí está. ¿Ves? Entonces, en este caso vamos a empezar por la fruta. Ya aquí estamos listos para empezar. Como les dije, no le voy a poner protector al mango porque no estoy tratando a nadie, no lo voy a infectar con nada. Entonces, no hace falta. Uso mi lámpara que está previamente protegida por un film. Porque hay que cambiarlo siempre, mira, hay que cambiarlo siempre. Porque uno la toca para aquí, para allá, de aquí y allá. Y se contamina. Después que el cliente se va, se le saca todo y se vuelve a forrar nuevamente para otro cliente. Entonces cargamos la máquina, ahí se ve que está cargada, ¿ves? Listo. Se me olvidó este paso. La vaselina. Colocamos la vaselina, un trapito y empezamos. Empezamos siempre por abajo, porque si empezáramos por arriba, nosotros colocamos un poquito de vaselina que evita que la tinta se quede adherida a la piel, ¿ya? En este caso lo vamos a colocar en todo el dos. Entonces, tatuamos, les explico, miren, tatuamos, aquí un poquito la luz. Ok. Y pueden ver, ¿verdad? Entonces, fíjense. Si hubiese tatuado aquí arriba y paso el papel, borro la plantilla. En cambio, no la borro, ¿eh? Se ve perfecta. Ok, aquí me estoy acercando un poquito más. Cargamos y seguimos. Hasta donde te dé la mano. No extiendas más, porque si no, la raya te queda torcida. Y ahí vamos. No más de 1 milímetro en la piel. No más. Si lo hacemos más, se va a dañar. Se me dificulta con la lámpara metida en medio de mis ojos, no veo. Ok, cargamos otra vez. Y listo. Hay otra forma. Cuando yo me refiero a 1 milímetro, me refiero al milímetro que da la máquina. Podemos, si tú no puedes controlar el pulso, porque si te pasas de más se extiende la tinta. Hay pieles que son más sensibles que, bueno, que no pasan ni 1 milímetro y se extiende. Podemos retirar más el sujetador, mira, ¿ve? Un poquito más. Y ahí saldría exacto lo que necesitas, apoyándote. Esos son truquitos que
que se van aprendiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Untamos con vaselina, usamos vaselina, tendemos y pegas todo el mango completo. Así evitas sobrepasarte, ¿veis? Queda igual. Si sobrepasas, se puede hacer un manchón, no en todos los casos. Y este es el caso de este. Limpiamos un poquito, todo tiene que estar protegido con el film por las infecciones, ya se lo he dicho. Y así está. Ahora vamos con el foamy. El foamy es el mismo caso. Vamos a hacer esta vez el 1. Voy a subir un poquito la lámpara porque no me deja ver. Entonces aquí vamos a... Yo como tatúo con la aguja afuera, lo haré con la aguja afuera. Limpiamos, aquí, mire, se pisa aquí y limpiamos un poquito con la servilleta. Sigan estos pasos al pie de la letra para que le quede un tatuaje perfecto. Entonces vamos. Estoy luchando un poquito con algo que no me deja ver. Terminé ahí, una cosa que no les dije. Si termino ahí, me meto 2 milímetros más hacia atrás y empiezo otra vez. Y listo. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño relleno macizo, neto, negro puro. Les voy a explicar cómo se hace. Ok, cargamos la máquina. El relleno se puede hacer igualito con esta aguja. Movimientos circulares pequeños. Vamos rellenando, ¿eh? Sin apuro. Siempre echamos vaselina y volvemos otra vez, cargamos y vamos. Nos montamos la mitad de lo que ya hicimos en círculo encima del otro para que no nos quede rayas entre cada pase. Y así vamos rellenando poco a poco. Las naranjas también son buenas. Y esta es la teoría. Ya sabes, círculos, vamos a ponerlo aquí en limpio. Círculos. Así. Vamos a hacerlo grande. Siempre se encuentra. Y así te quedará negro. Sólido, negro sólido. Eso es como lo llamamos nosotros, sólido. Luego agarramos a la mitad, o sea que saldríamos la mitad
Y después a la mitad. Siempre con círculos pequeños. Aquí agarra más fácil, pero en una piel tienes que ir lento y más preciso. Ejemplo. Sí. Muy pequeño. Y así se logra un color negro macizo. Ahora, esto es una fruta, se maltrata mucho la piel de la fruta. Igual que las naranjas funcionan muy bien. La máquina es muy precisa. Claro, también uno tiene que ser preciso. Si no, no hacemos nada. Y así es. Mucha paciencia porque el tatuar no es nada fácil. Ya amerita de mucha paciencia. Mucha paciencia. Poco a poco, al terminar de... Si vas a hacer una pausa, lava la máquina. Lava la máquina porque la tinta se seca. Entonces vamos a suponer que haces una pausa para almorzar. El cliente necesita una pausa un momento, no aguanta, qué sé yo. Bueno, y luego de terminar, ¿verdad? Ponemos todo en el medio. Ponemos el film. Todo, paleta, todo se bota. Nada de eso se guarda, nada se vuelve a usar. Parece que las infecciones están al punto de ahí a la mano. Desmontamos la bicicleta. Tampoco sirve más la liga porque se contamina con sangre. Sacamos el grill. Pote biopeligroso. Sacamos la aguja y listo. Volvemos a trancar. El pote biopeligroso va a su sitio. La punta ya tampoco sirve más. Se retira y se bota. Ese es el deber ser de hacer las cosas. Igual la liga. Se bota. La máquina se esteriliza. Usamos herdez, un pañito y listo. Y esto también se bota completico. Una vez hayamos terminado el tatuaje, este vendaje hay que cambiarlo. O se retira. No con los guantes que estaba usando con la sangre. Igual este protector aquí, el de la lámpara, todo esto se quita. Igual la caña de la lámpara y todo. Todo se quita, todo se bota. Y un nuevo tatuaje se vuelve a colocar. Una cosa importante que no les dije. Si alguien o tú tienes un poco de gripe, es bueno usar el protector bucal y de nariz. Te lo colocas y así no contaminas al cliente con nada. Y proteges la sesión. Bueno, y hasta aquí la clase número 1. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Excelente. Suscríbete, dale me gusta, comparte. Es importante que te suscribas para que te puedan llegar las clases que siguen. Viene la número 2 y aparte los tatuajes que yo hago. Ante todo, muchas gracias, amigos del tatú. Aquí quien les habla, José Forti. Agradecido. Hasta un nuevo video.